Dios les bendiga, hermanos y amigos. Quisiera comenzar como introducción, ¿verdad? Platicándoles algo brevemente. En un día, ¿verdad? Hace ya quizás más de un año, una vez que estábamos aquí reunidos el miércoles, ya era oscuro cuando salimos, y había un carro afuera, algo extraño, un carro que no conocíamos, ¿verdad? Y ya pues cuando ya algunos habían ido, ya vi que ese carro no le pertenecía a ninguno de nosotros. Fui y toqué el vidrio, ¿verdad? Y estaba oscuro, vidrios muy oscuros también. Y bueno, pues bajó el vidrio un hombre y enseguida vi que había una mujer. Y me dijo así, ¿verdad? Él solo me dijo, estamos espiando. Sería aquí alrededor, ¿verdad? Alguna persona, alguna casa, no lo sé. Pero yo le decía, ¿me puede mostrar una identificación? Y me mostró una placa, ¿verdad? De policía, lo común, ¿verdad? Y le digo, bueno, pues cualquier persona puede tener una placa, ¿saben? Eso se puede comprar en la tienda, ¿verdad? Yo era de seguridad en un tiempo y yo fui y compré mi placa de seguridad y ahí vendían de muchos tipos, ¿verdad? Así que yo le decía, cualquiera puede tener una placa, no tiene una identificación. Y bueno, ya sacaba pues su identificación y me enseñaba, ¿verdad? Así que, pues este es el título. Y vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué digo esa historia? ¿Por qué, verdad, comienzo con esto? Bueno, pues la identidad, ¿verdad? Nuestra identidad lo que quiere decir es, saben ustedes, según el diccionario, identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo, de una persona o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Así que los detalles de cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestras identificaciones podemos decir, bueno, pues nuestro nombre, ¿verdad? Nos identificamos en aquella tarjeta quizás que tenemos, se pone ahí la altura aún que tenemos, ¿verdad? El color de nuestro cabello, de nuestros ojos, aún el peso a veces. Son cosas que nos identifican a cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que esto vamos a estar viendo un poco. Una identificación pues contiene información importante sobre cada uno o sobre un grupo de personas también puede ser, ¿sí? Así que puede tener su nombre, su foto, su estatura, color de cabellos, como mencionaba ahorita, la fecha de nacimiento, el lugar de empleo aún, su residencia, ¿verdad? Su dirección, nombre de compañía, donde trabaja, en fin, ¿verdad? Cualquier información que pertenece a usted y lo identifica y lo pone a diferencia de los demás, ¿sí? Lo hace pues, lo distingue a usted de alguna manera, aquella identificación o aquella identidad. Y no puede tener información errónea, ¿saben? O sería pues inválida, ¿sí? No tendría ningún valor. Y eso precisamente lo menciona ahí en esa tarjeta, pero bueno, no se alcanza a ver, las letras son algo pequeñas, pero sí, si algo de nuestra información, si algo de aquello que es nuestro está equivocado, por decir nuestro nombre es diferente, pues no va a tener validez, ¿verdad? O si alguna persona recortó nuestra foto y puso la foto de alguien más, pues no tiene validez. Cualquier cosa que esté cambiada o que esté de más o de menos, entonces no vale de nada. Aquella identificación realmente no es nuestra, aquella identidad, ¿sí? Bueno, pues esto es a lo que voy, ¿verdad? La identidad o la identificación de un cristiano debe ser siempre válida. Y a lo que me refiero es que siempre debemos de estar en el camino correcto hacia Dios, ¿verdad? Siempre saber cómo es que somos identificados por Dios, primeramente, como sus hijos, ¿sí? Porque hay una manera. Y hay muchos, así como le decía yo a aquella persona, bueno, cualquiera puede tener una placa, en realidad, y no ser un policía o una autoridad, ¿verdad? Así también
lamentablemente sabemos que esto sucede, que muchos o cualquiera se puede decir, pues yo soy cristiano, pero en realidad no ser cierto. ¿Sí? Y eso es en lo que me quería enfocar. Es algo verdadero, aunque a veces puede ser algo triste, ¿verdad? Porque la persona a veces no lo sabe, no lo entiende, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Todos podemos decir, pues yo soy cristiano, pero aún no saber, ni entender, ni obedecer a Dios en ninguna manera. ¿Sí? Y esto es verdad, esto sucede mucho en este mundo. Al cristiano, pues, lo identifican sus frutos. Me gustaría que comenzáramos aquí como primer versículo, como primer cita en esta ocasión. Vamos por favor a Mateo en el capítulo 7. Vamos a leer del 15 al 20. Nos dice así las Escrituras, Mateo 7, del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Así que nos comienza a decir aquí en este versículo que tenemos que estar viendo, como siempre, ¿verdad? Lo seguimos recordando. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Sí, algunas 3 veces aquí nos está explicando nuestro Señor en varias ocasiones, ¿verdad? Solamente en esos cuantos versículos. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo los conoces? No con una identificación, ¿verdad? No, con nuestros frutos, que lo que quiere decir es nuestras obras, lo que hacemos. Eso nos identifica como hijos de Dios o como cristianos o no. Nuestras obras, lo que hacemos, muchas veces, ¿verdad? Y eso va a ser el tema, pues mencionaba, muchas veces, ¿verdad? Escuchamos a personas que se hacen llamar, ¿verdad? Pues cristianos o hijos de Dios, pero en su comportamiento no hay nada de Dios, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Vemos que hay hipocresía y el Señor lo menciona en muchas ocasiones, ¿verdad? En el mundo. Hace poco una persona me escribía, ¿verdad? Un comentario, una persona que, bueno, yo no conocía y la conocí por ahí en Facebook, mandó un mensaje, ¿verdad? Hablando de la hipocresía y eso, precisamente esa persona decía es que hay mucha hipocresía en los grupos religiosos, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Yo le contestaba y le explicaba, bueno, pues es cierto, ¿verdad? Que hay esto y nuestro Señor Jesús lo enseña y lo predica en varias ocasiones, pero sabes que en verdad hay la iglesia verdadera, porque Dios lo ha prometido. Así que le invitaba, le animaba a que siguiera pues buscando y que nos visitara, ¿verdad? Porque en la iglesia del Señor no debe haber tal cosa. Y si lo hay, pues hay que corregirlo, por supuesto, inmediatamente, ¿verdad? No debe, pues, nosotros, ¿verdad? En ninguna manera hacer cosas, ¿verdad? Como por ser vistos de los hombres, o etcétera, ¿verdad? Como nuestro Señor enseña sobre, pues, la hipocresía. Por nuestros frutos, pues, los conoceréis. Tanto aquellos que no son de Dios, como los que sí son, ¿verdad? Entonces nuestros frutos deben de ser en amor, en paciencia, en benignidad, ¿verdad? Todo aquello que son los frutos que provienen de Dios. Ahí están las señas, ahí están las señales, la identificación, ¿verdad?
Y no solamente nuestro comportamiento, nuestras obras, sino nuestras enseñanzas. Porque eso es parte también, ¿verdad? De el que es de Dios y el que no lo es. Aún nuestro Señor Jesús nos dice, el que me ama es aquel que hace mi voluntad, ¿verdad? Entonces, seguimos viendo pues esto tan importante que nos identifica como hijos de Dios o no, como cristianos o no. Nuestro Señor pues nos manda en Romanos 7, nos enseña aquí las Escrituras, ¿verdad? Que sus hijos, su pueblo, pues debe estar lleno de frutos para Dios. Romanos capítulo 7, versículo 4 y 5 solamente vamos a leer. Nos dice así. Romanos 7, 4 y 5. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Sí? Así que aquí nos está enseñando esto, ¿verdad? Que debemos de tener, anteriormente que teníamos obras de la ley, y se está refiriendo al Antiguo Testamento también, ¿verdad? Aquellas obras de antes pues ya no son buenas, ahora somos de Cristo, nos está diciendo, ¿verdad? Anteriormente pues llevábamos aquellas obras, nos dice al final del 5 otra vez, en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces ahí está, igual que el versículo que leíamos, ¿verdad? Nuestros frutos pueden ser para vida, para vivir, porque los vivimos o hacemos aquellos frutos, los tenemos de acuerdo a la palabra de Dios, pero también, como nos está diciendo ahí, puede ser que tengamos frutos para muerte, ¿verdad? Es tan importante por eso, hermanos y amigos, que conozcamos bien esto, ¿verdad? Que conozcamos cómo funcionan las cosas, cómo es que Dios, ¿verdad?, nos pone bien claramente su palabra y la debemos de seguir. Hemos estado estudiando, como ustedes saben, ¿verdad?, con una de las personas que estamos estudiando, la señora Nena, en muchas cosas que hemos estudiado, ¿verdad?, ella dice, pero qué clara es la Biblia. ¿Verdad? Qué clara es la Biblia, donde dice, la última, ¿verdad?, que estuvimos viendo es en donde nos dice cómo debemos de orar. Y dice las Escrituras que aquellas que no debemos de hablar, ¿verdad?, o orar con vanas repeticiones. ¿Sí? Muy claro que está ahí en las Escrituras, y ella misma, ¿verdad?, diciendo, pues ¿cómo es que tanta gente hace eso? ¿Verdad? Van a repeticiones y nomás están repitiendo y repitiendo y repitiendo, como si Dios fuese a escuchar más, ¿verdad? Qué clara está la Biblia. Y en muchas cosas que hemos estudiado, en realidad, ella ha dicho lo mismo, ¿verdad? Se da cuenta. Y así es la palabra de Dios, muy clara. Pero ahí se manifiesta, pues, el error, ¿verdad? La luz y la oscuridad, la verdad y la mentira. ¿Cómo, verdad? Puede ser que tan claro en la Biblia están los mandamientos de Dios y aún se enseña y hacemos diferente, o el mundo, ¿verdad? Entonces debemos en realidad tomarnos tiempo para conocer bien la palabra de Dios y dirigirnos pues con buenos frutos para vida en nuestro Señor. En Mateo 21, 43 dice, por tanto os digo, lo tengo aquí en la pantalla, por eso lo leía rápido. Mateo 21, 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le está diciendo a los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Bueno, pues como hemos visto muchas veces, porque esto es una gran parte de las Escrituras,
los judíos, el pueblo de Dios, se habían alejado. Ya no daban aquellos frutos para Dios. Ya no hacían las cosas con fe. Ya no hacían las cosas para agradar a Dios. Simplemente lo hacían como una rutina, como por una obra solamente, sin fe, lo cual no es válido ante Dios, ¿verdad? Así que Dios les dice, les voy a quitar, pues, os será quitado de vosotros aquel reino de Dios, que era aquel pueblo de Dios, y será dado a gente que produzca frutos para Él. Ahora es el reino, sigue siendo el reino, pero ahora se lo ha dado ya no a los judíos solamente, sino a los gentiles, a nosotros, al mundo entero. Y claro que también, ¿verdad? Aquellos judíos que creen en nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento y hacen la voluntad de Dios, también para ellos es aquello, ¿verdad? Pero vemos nuevamente que Dios quiere que hagamos aquellos frutos buenos para el Señor, ¿verdad? Que siempre estemos buscando aquello para agradar a Dios y no a nosotros mismos. Y ahí está, ¿verdad? Una de las claves, podemos decir, buscar el agrado de Dios y no el nuestro. Eso es lo que nos lleva a ver las Escrituras, como decía Nena, ¿verdad? Qué claro está la Biblia ahí. Pero si queremos agradarnos a nosotros mismos, no vamos a poner atención a lo que dice la Biblia, a lo que dice Dios, sino que voy a hacer lo que a mí me gusta. A mí me gustan las repeticiones, podemos pensar, aunque en la Biblia dice que no, pero yo me quiero agradar a mí. Y quiero hacer mis obras, mi mandamiento. Entonces mis obras otra vez son para muerte. Pero si yo dejo al lado mi gusto y me pongo atención que Dios dice que no use aquellas repeticiones, pues entonces voy a agradar a Dios y voy a tener aquel buen fruto para vida. Y no solamente en eso, claro que esto es para todos los mandamientos de Dios, no solamente para algunos. Debemos, así como ese ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? En realidad, en cada mandamiento de Dios debe ser igual. De verdad, entregar nuestra vida al Señor. Ya no agradarnos a nosotros, sino a nuestro Señor. Seamos, pues, lo que profesamos ser, ¿verdad? A veces ahí por el mundo dicen, bueno, pues esa persona, ¿verdad?, no sigue sus propios consejos, ¿verdad? Muchas veces se dice, hay un dicho por ahí, creo que así va, ¿verdad? No sigue sus propios consejos. Pero lo que leemos, pues, en Gálatas, les invito a que vayamos a las Escrituras, a este libro, y nos anima, ¿verdad? Nos enseña que sí, debemos de ser como lo que decimos que somos. Si somos hijos de Dios y decimos ser, ¿verdad?, espirituales, pues así debe ser nuestra vida en todo momento. Gálatas capítulo 5, vamos a leer del 19 al 25, ¿verdad? Y meditar pues en esto que aquí nos está diciendo nuestro Dios. Gálatas 5, 19 en adelante, nos dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué?, no heredarán el reino de Dios. Bien claramente, dice Pablo, ya se los he dicho antes. Ya ustedes saben estas cosas, ¿verdad? Que no deben de andar en estos pecados, ¿verdad? Porque esas son obras de la carne, porque esas son obras para muerte. Pero lo hermoso, lo bueno es que aquí nos vuelve a enseñar en verdad cómo debemos de ser, ¿verdad? Nos sigue diciendo del 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Entonces todo aquello malo, ¿verdad?, es de la carne, pero todo esto que leímos ahorita es del Espíritu, son los frutos del Espíritu. Y podemos pensar, ahí está en donde cómo se muestra en nosotros, ¿verdad?, en aquella identidad o aquella, ¿verdad?, para identificarnos. ¿Quiénes son? Recuerden, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Aquellos que tienen estos frutos, todos estos malos frutos que leímos primero, ¿serán de Dios? No, claro que no. Obviamente que no. Pero los que tienen los otros frutos del Espíritu, quiere decir que Dios mora en nosotros, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, o sea, representando aquella morada, porque nos vamos guiando, nos vamos dirigiendo nuestra vida conforme a esto: el amor, la mansedumbre, la templanza, la paz, la paciencia, benignidad, fe, etcétera, todo aquello. Eso, contra eso no hay ley. O sea, eso no es pecado. Y podemos tener amor y paz y fe y todo esto que nos dice sin que haya ningún problema. Sin preocuparnos de que estamos pecando de ninguna manera. Porque eso es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Eso es lo que le agrada a Dios. Y nos dice el 25 nuevamente, si vivimos por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos ha dado vida ahora. Está hablando a los cristianos, ¿verdad? Porque anteriormente estábamos muertos en pecado, pero ahora hemos sido revividos por el Espíritu, en la fe, en la esperanza de aquella salvación. Pues entonces nos está diciendo, andemos también por el Espíritu. O sea, que no nada más sea de palabra, no nada más sea, ¿verdad?, porque lo hemos leído, sino porque en verdad dirigimos nuestros pasos así, buscando la paz. Y bienaventurados los pacificadores, dice nuestro Señor Jesucristo. Así que estas cosas, hermanos, nos identifican a todo el mundo, no solamente a los cristianos, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, ahí sabemos quién es de Dios y quiénes no. Algunos dicen, ¿verdad?, que el Espíritu mora en ellos porque comienzan a temblar y a brincar, ¿verdad? Y supuestamente hablar ahí de una manera muy extraña. No, la Biblia no dice tal cosa. ¿En dónde podemos leer aquello? ¿Verdad? Muy claro está en la Biblia que aquello no dice así. ¿Verdad? Podemos preguntar a aquellas personas, ¿dónde en la Biblia? A Pablo, a Pedro, a algunos de los discípulos, ¿les sucedió eso? Muéstrame en la Biblia. No hay lugar, no hay tal ejemplo, no es así, ¿verdad?, como se manifiesta el Espíritu Santo. Más bien con sus obras. El que anda en paz, en benignidad, en fe, en mansedumbre, todo esto que vemos, esos son los frutos del Espíritu, y ahí nos damos cuenta de esa manera. Al ver aquellos frutos en el cristiano, ahí estamos viendo que mora el Espíritu en él, ¿verdad? Esa es la manera que sí nos enseña la Biblia, bien claramente, ¿verdad? Pero a la gente, ¿verdad?, le encanta aquello, ¿verdad?, extraño o nuevo o diferente, ¿verdad? O algo sobrenatural. No, las cosas de Dios, ¿verdad?, son muy claras. Nos debemos, pues, dejar llevar por estos buenos frutos del Espíritu, ¿sí? Nuestro buen comportamiento, nuestras creencias, como decía ahorita, también nuestra enseñanza, ¿verdad?, lo que creemos de las Escrituras, todo esto tiene que ver.
con el ser hijos de Dios, con el ser cristianos. Y la creencia, y todo darlo a Dios, ¿verdad? Todo darlo a Dios, nuestras habilidades, nuestro tiempo, nuestro, actitudes, ¿verdad? Todo que sea bueno y dedicado hacia nuestro Dios. ¿Sí? Bueno, pues hay muchas identificaciones, podemos pensar, ¿verdad? Pero la verdadera debe tener un sello de aprobación de Dios. Otra vez, ¿verdad? Pues haciendo esa comparación. Aquello que me mostraba aquella persona, ¿verdad? Agente secreto, lo que haya sido, pues ahí tenía su nombre y toda aquella información personal. Y un sello, ¿verdad? Del departamento de donde trabajaba, de aquella compañía o gobierno, etcétera, ¿verdad? Y hay muchos, y saben ustedes que muchas personas hacen fraude o cambian, ¿verdad? Hacen documentos fraudulentos, que ahí se cambia el nombre o la foto o alguna información, ¿verdad? Y en realidad aquello no es válido. ¿Está mal ante Dios aquello? Claro que sí. Es un pecado, por supuesto, ¿verdad? Por eso sí, hay muchas identificaciones, pero hay una verdadera, ¿verdad? Hay cierta forma, ¿verdad?, que le da validez a aquello que nos identifica. Bueno, pues al cristiano también podemos ver, según las Escrituras, en Efesios. Les invito a que vayamos, por favor, a este libro, Efesios en el capítulo 1. También nos dice que somos sellados, ¿verdad? Como siendo autorizados, porque no todos, ¿verdad?, son sellados. Otra vez, si nos dirigimos, si nuestra salvación pensamos es a nuestra manera, a nuestro gusto, pues no es cierto, ¿verdad? La salvación no es de acuerdo a lo que nosotros querramos, sino a lo que Dios nos dice y nos manda y nos enseña, ¿verdad? Bueno, pues vamos a leer Efesios 1, 13 y 14, nos dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, pues aquí nos da bastante información en estos dos versículos. El 13 nuevamente, vamos a regresar ahí, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y eso es lo que estamos considerando en esta ocasión, ¿verdad? Aquella palabra que es verdadera. Y recordamos que Dios nos dice, ¿verdad? Seguido lo recordamos, Dios nos ha puesto dos caminos. Dice, les he puesto enfrente de ustedes la verdad y la mentira, la vida y la muerte. Y Dios dice, escoge la vida, escoge la verdad para que vivas. Entonces, si nosotros en verdad hemos escogido la verdad de Dios, el evangelio verdadero, por eso nos está diciendo esto, ¿verdad? Después, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Puede haber otros evangelios, otras enseñanzas, pero uno es verdadero, uno es para la salvación, es lo que nos está diciendo. Y habiendo creído en él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, fuiste sellados, ¿sí? Así que se nos pone un sello. Es algo simbólico, claro. No vemos ningún sello en nosotros, ¿verdad? Pero sí lo entendemos y lo sabemos. Como el saber que Dios creó el mundo. No lo vimos, no estuvimos ahí, pero Dios nos dice tal cosa, por lo cual lo creemos. Dios nos dice que está entre su pueblo
cuando estamos orando, ¿verdad? Cuando estamos reunidos en su nombre, no vemos a Dios, porque Dios es espíritu. Pero entendemos y sabemos que Él está aquí. Así también nos dice pues que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ahí está la promesa. Si pues hemos escuchado esa verdad y hemos venido a obedecer, dice, y hemos creído. No solamente creído, fíjense ustedes, que, ¿verdad? En error muchas veces se enseña así, solamente creyendo. No nos dice solamente creyendo, sino teniendo aquella verdad de Dios, ¿verdad? Obedeciendo, por supuesto, su palabra. Entonces somos sellados al obedecer. Y dice el 14, y aquella promesa son las arras de nuestra herencia. ¿Recuerda lo que son las arras? Y eso se usa, ¿verdad? Como una tradición cuando uno se casa. Cuando se casan, ¿verdad? Las parejas se entregan unas arras, que son como unas moneditas, ¿verdad? Y eso representa una promesa. Estaré contigo hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Es así, es esa promesa entre marido y mujer, ¿verdad? De estar juntos. ¿Sí? Entonces, es lo que representa esto. Es una promesa, las arras del Espíritu, o las arras de esa promesa, que nos dice Humberto, recibirás la salvación mientras seas fiel. ¿Sí? A cada cristiano igual. Pues ahí está esa promesa. Dice las Escrituras, Pedro dice, arrepentíos y bautizaos para el perdón de pecados y recibiréis la promesa o el don del Espíritu Santo. Es la promesa de la salvación, es lo que quiere decir. El don del Espíritu Santo. Entonces ahí está, es lo que representa, aquellas arras. Y eso pues, ese sello nos distingue de los demás. Aunque nuevamente no es algo visible, pero lo entendemos. Sabemos que es de parte de Dios. ¿Sí? Segunda de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia, fíjense, ¿qué quiere decir diligencia? Con cuidado, con atención, ¿verdad? Procura, haz lo posible, con atención, con cuidado, presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que vamos a poner toda nuestra atención, todo nuestro cuidado para podernos presentar ante Dios. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo nos presentamos ante Dios? Bueno, pues realmente cada día. Todo momento estamos ante la presencia de Dios. Pero podemos pensar que nos está diciendo allá en el juicio, ¿verdad? Así que en nuestra vida debemos de ser muy diligentes, tener todo cuidado para hacer la voluntad de Dios, para que cuando estemos en aquel juicio ante Dios, dando cuentas de nuestras obras, pues podamos ser hallados como un obrero que no se avergüence. ¿Sí? En aquel juicio, si tenemos aquellas malas obras, ¿verdad? Si no hemos obedecido a Dios, entonces será una gran vergüenza para aquella persona. Pero si somos limpiados en Cristo, si nos mantenemos firmes, fieles a Dios hasta el final, entonces no habrá vergüenza ante Dios, porque nuestro Dios nos ha perdonado. Estamos justificados a través de Jesús ante nuestro Dios, ¿verdad? Como cuando aquí mismo nos dice, ¿verdad? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si aquel de nuestro jefe, ¿verdad? Sale, vamos a decir, sale por un tiempo, perdón, y nosotros en el trabajo, ¿verdad? No sé, nos robamos algo o no estuvimos haciendo nada, solamente, ¿verdad? Cruzados de piernas o algo. Cuando llegue el dueño otra vez, ¿cómo nos vamos a sentir si se da cuenta de lo que hicimos? ¡Qué vergüenza!
mi jefe, ¿verdad? Se dio cuenta que solamente estaba sentado o que me robé esto de él, ¿verdad? Qué vergüenza. Pero si un empleado, ¿verdad? Un obrero hace exactamente como debe hacer, obedeciendo a su jefe, su patrón, cuando venga, bien, no habrá ninguna vergüenza. No hay nada de qué. ¿Por qué? ¿Verdad? Pues es así, es el ejemplo que nos está dando el Señor. Mientras vamos en nuestra vida fielmente, haciendo la voluntad de Dios, cuando estemos allá, no habrá vergüenza, ¿verdad? Al contrario, si somos hallados justos, dirá, pasa, ¿verdad? Bendito de mi Padre, nos dirá nuestro Señor Jesucristo. Sí. Nuestro Señor Jesús ha subido al cielo a preparar moradas en la casa de Dios, a preparar casas, lugares en donde vivir cerca de Dios, en la casa de Dios, dice las Escrituras. Sí. Ahí queremos llegar, ¿verdad? Estoy seguro que cada uno de nosotros queremos estar en ese lugar, pero pues no es algo que llega así solamente. Tenemos que luchar y esforzarnos, ¿verdad? Para poder recibir y morar verdaderamente en ese lugar que nuestro Señor Jesús ha preparado. Usemos bien la palabra de verdad. Es lo que nos dice al final de este versículo, ¿verdad? Usemos bien la palabra de verdad de nuestro Dios. Una pregunta para meditar, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Aceptaría que le pagaran con un billete falso? Imagínense, si usted trabaja toda una semana, no sé, le van a pagar $200, vamos a decir, ¿verdad? ¿Aceptaría usted que le dieran 2 billetes falsos? No, de ninguna manera, ¿verdad? Pues no sirve de nada esto, ¿verdad? Lo podemos hasta romper y tirar a la basura, quemar o lo que sea, no sirve de nada, ¿verdad? Aquel billete, aquello que nos está dando, no tiene los sellos, ¿verdad? No tiene las firmas, no es hecho por quien verdaderamente tiene autoridad de hacerlo. ¿Sí? No tiene todo aquello que le da valor, perdón, ante la autoridad o el gobierno, ¿verdad? Que le da ese valor de $100. No sirve. Claro que no aceptaríamos. Yo pienso que ninguno de nosotros aceptaría que nos pagaran con billetes falsos, ¿verdad? Bueno, pues de esa manera tenemos que identificar también a la iglesia, dándonos cuenta, ¿sí? ¿Cuál es verdadero? Porque hay uno verdadero y uno falso, podemos pensar, ¿verdad? Y el falso es en vano. ¿Para qué sirve? Para nada. Pero hay otro que sí tiene el valor, que sí nos gusta y nos gustaría que nos pagaran con eso, con lo que verdaderamente tenía valor. Entonces, ¿por qué en el mundo hay esa creencia, ¿verdad?, de que en cualquier lugar que vayamos está bien, ¿verdad? Si ya hemos estado viendo que hay una verdad y hay un evangelio, hay un camino, ¿verdad? Todo esto que hemos estado viendo, aquello que identifica al cristiano, ahora vamos a ver lo que identifica también a la iglesia. Y solamente estamos viendo algunas enseñanzas, hermanos y amigos. Hay muchas cosas más que podemos considerar en cuanto a esto. Pero estamos tomando solamente algunas de esas enseñanzas, ¿sí? La iglesia verdadera es aquel reino que Dios ha establecido. Si es una imitación que no tiene y no cumple con todo lo que Dios dice en la Biblia, en la adoración, en el servicio, en la manera de salvación, en sus obras, etcétera, etcétera, no son iguales a lo que dice la Biblia, entonces no tiene valor. Pero cuando encontramos aquella que tiene todas las firmas, todos los sellos, ¿sí?,
todo aquello que muestra la Biblia lo tiene aquella iglesia, entonces es la verdadera, es la que tiene el valor y es la que queremos, porque en verdad es la que funciona, ¿sí? Esa es la iglesia verdadera del Señor, ¿sí? Entonces, tenemos pues que identificar aquella. Recordemos que nuestro Señor Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Así que no debe haber duda alguna en nuestras mentes de que en este mundo existe la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Mi iglesia, dijo Cristo, le pertenece a Él. Debemos de saber, no es un nombre, es solamente indicando que aquella iglesia le pertenece a Él. ¿Quién tiene autoridad entre nosotros de decir, de ponerle un nombre? Si Dios no le puso nombre a su iglesia, ¿quién puede decir, la iglesia tal? Nadie. Estaríamos agregando a la palabra de Dios porque Dios no le puso nombre. Simplemente nos enseñó nuestro Señor Jesucristo que esa iglesia le pertenece a Él. Y cuando decimos la iglesia de Cristo, recuerden siempre que no es un nombre. Nos estamos diciendo, afuera el anuncio dice, aquí se reúne la iglesia de Cristo. ¿Sí? Es solamente diciendo, aquí viene este grupo de cristianos y nos reunimos para adorar a Dios, para estudiar sus escrituras, para alabar su nombre. No es un nombre. Estamos invitando a otros, enseñando, anunciando que aquí estamos, trabajando en la obra de Dios, para que muchos vengan también a unirse a esa iglesia de nuestro Señor. ¿Sí? Ahora, algunas cosas, como les decía ahorita, no podemos considerarlo todo en este tiempo, ¿verdad? En este corto tiempo, pero algunas de las cosas, y no les resta importancia a lo que vamos a ver. Algunas de las cosas es esto, para identificar la iglesia, que Cristo es la cabeza de esa iglesia. Me gustaría primero ir a leer, antes de considerar, ¿verdad? Dar algunos comentarios, en Colosenses 1:18. Perdón. Colosenses 1:18 dice, y Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, para que nuestro Señor Jesucristo sea el primero, ¿verdad? El importante, por supuesto. Jesucristo es la cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia, ¿verdad? Es lo que nos está enseñando en estos versículos. Entonces, ¿qué quiere decir aquello? Sí, ya lo leímos. Pero, ¿qué quiere decir que es la cabeza de este cuerpo? La cabeza dirige al cuerpo. Todo lo que hacemos, nuestros movimientos, nuestro hablar, nuestro hacer, es mandado por la cabeza. Y sabemos eso, ¿verdad? Quizás nos lo enseñan a todos en la escuela. Si queremos correr, si queremos brincar, si queremos gritar, cantar, lo que sea, tiene que ser dirigido por la cabeza. De otra manera no lo podemos hacer. ¿Sí? Y si no tenemos cabeza, pues el cuerpo no puede hacer nada, ¿verdad? Tiene que estar ahí. Y eso representa precisamente lo que hemos estado viendo. La iglesia del Señor se deja guiar, se deja dirigir por Cristo, ¿verdad? O sea, por su palabra. Pero, otra vez, si un cuerpo no se deja dirigir por Cristo, que es la cabeza, entonces está dirigiendo por sí mismo. ¿Sí? O hay otra cabeza. Nuestras propias enseñanzas.
Y Jesucristo dijo, en vano me honran. ¿Quién? Aquellos que enseñan como doctrina mandamientos de hombres. ¿Sí? En vano. Entonces nuestro Dios sabe, por supuesto, que hay aquellos que se dirigen según sus enseñanzas, según sus tradiciones. ¿Y qué dice nuestro Dios? ¿Es algo bueno? ¿En cada lugar donde se dice que buscan a Dios es correcto? No, dice el Señor, es en vano. Si no se dejan dirigir por mí, o sea, por Cristo, ¿verdad? Entonces es en vano. No sirve de nada. No sirve para la salvación. Al contrario, ¿verdad? Nos estamos haciendo daño. Porque no estamos obedeciendo a Dios. ¿Sí? Entonces, esto identifica a la iglesia del Señor, que nos dirigimos por la cabeza, que es Jesucristo. Y solamente, por eso siempre recordamos, no podemos agregarle a la palabra, no podemos quitarle, ni cambiarlo, ni torcerlo, porque eso es pecado, ¿verdad? Tenemos que conocer muy bien las Escrituras para dirigirnos como Dios lo manda, quedarnos en esa línea, en el camino de nuestro Señor. Otra cosa que los identifica, ¿verdad? Es la organización. Ya vimos, bueno, nuestro Señor Jesús es la cabeza, ¿verdad? El dirigente, y no hay otro. No podemos decir, pues, ¿verdad? No sé, tal hermano es el que dirige aquí. No. Abajo de Cristo todos somos iguales, ¿verdad? El que abre allá y recibe a las visitas, por decir, al que hace la limpieza, o el que predica, o el que enseña, en fin, todos tenemos el mismo lugar ante el Señor. Estamos bajo Él, bajo el mandamiento y dirección de nuestro Señor, ¿verdad? Ahora, nuestro Señor ha puesto un orden y ha puesto ancianos y diáconos en su iglesia, cuando cumplen con los requisitos, por supuesto, ¿verdad? Vamos a leer primeramente, vamos a Hechos en el capítulo 14, por favor. Hechos 14, versículo 23, nos dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sí? Así que esto es lo que sucedió. Había ya iglesias, ¿verdad? No sabemos exactamente cuántas. Ya había varias iglesias o muchas iglesias, no lo sé cuántas. Pero lo que sí sabemos, lo que nos está diciendo aquí, ya que estaban establecidas aquellas iglesias, ahora se establecieron también ancianos o pastores u obispos, ¿verdad? Que es lo mismo. En cada iglesia, plural, ancianos. Se establecieron ancianos, más de uno, en cada iglesia. No dice se estableció un anciano o un pastor o un obispo en cada iglesia, no. Más de dos. Más de uno. Dos o más, ¿verdad? Esto identifica a la iglesia verdadera. ¿Sí? Ahora, yo les decía ahorita, cuando cumplen los requisitos. No vamos a forzar, ¿verdad? Si sabemos que en las Escrituras hay una lista de requisitos para aquel anciano, pastor u obispo, ¿verdad? Debe tener ciertos requisitos. Pero si no los cumple, podemos forzar. Bueno, hermano Andrés, usted no cumple con todos los requisitos, pero vamos a ponerlo como quiera de anciano. No, estamos quebrantando la ley de Dios, ¿verdad? Por eso nos pone las leyes, esos mandamientos. De otra manera no estuvieran ahí, ¿verdad? Tiene que cumplirse con aquello.
¿verdad? Y si solamente hay uno que lo cumple, bueno, tampoco se puede. Vamos a poner a uno solamente. No, ya leímos, ancianos en cada iglesia, o pastores, u obispos en cada iglesia. ¿Sí? Entonces, lo correcto es esperar cuando hay 2 o más hermanos que cumplen con aquellos requisitos, entonces podemos cumplir con la palabra de Dios. Y eso es algo, ¿verdad?, muy importante. Debemos de desear enseñar a los jóvenes desde jóvenes, pues tener ese deseo, irse esforzando para tener esos requisitos y que así tenga la iglesia del Señor aquellos ancianos, pastores u obispos, ¿verdad? Y muchas iglesias, por supuesto, lo tienen. Yo les he platicado de la iglesia. Aquí en Plan Siria hay 2 iglesias americanas, ¿saben ustedes? Una acá por cerca de la 4 y allá por la escuela de la Community College, creo que se llama, ¿verdad? Y otra acá por una calle que se llama Cork Road. Allá hay otra iglesia de Cristo americana, ¿verdad? Y cada iglesia tiene sus ancianos, ¿verdad? Y así es, pues ese es el plan de Dios, ¿sí? Ese es el plan de Dios y lo vemos en todo el mundo, por supuesto. Pero si no lo tenemos, hay aquella deficiencia, ¿verdad? Estamos un poco deficientes. No estamos en pecado, ¿no? Pero sí tenemos que trabajar más para alcanzar ese plan de Dios, ¿verdad? Entonces, esto lo explico porque es el plan de Dios y eso identifica la iglesia del Señor, ¿sí? En donde otros lugares solamente, ¿verdad?, a uno y lo ponen ahí y le llaman ya pastor. Uno, ¿verdad? Y sin los requisitos, etcétera, etcétera, ¿verdad? No es así. Ahí nos damos cuenta de la diferencia, lo que Dios manda y lo que el hombre quiere hacer. Esto es sumamente importante, no lo podemos ignorar. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esta es la introducción de Pablo en esta carta a los filipenses. Está diciendo, ¿verdad?, que él, Pablo y Timoteo, Pablo es el que está escribiendo, Timoteo está con él. Así que Pablo y Timoteo están dirigiendo esta carta, ¿verdad? Siervos de Jesucristo, Pablo y Timoteo se están diciendo, somos siervos de Jesucristo. Y estamos dirigiendo esta carta ¿a quién? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, en la iglesia de los filipenses. A ellos dirigió esta carta, por eso se llama así, Filipenses. Pero no solamente todos ellos, sino que están con sus obispos, o los ancianos o pastores, y los diáconos. Y esa es otra cosa, ¿verdad? También en cuanto a la organización del Señor, no solamente aquellos pastores, pero también los diáconos, ¿verdad? Eso identifica la iglesia del Señor. Veamos el plan divino de Dios y sigámoslo siempre, ¿sí? Cada iglesia de Cristo es autónoma. No hay una central. Esto lo vemos y hay ejemplos bíblicos y solamente ponía uno en Romanos 15. Es un ejemplo muy claro y lo hemos visto hace poco porque hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Y bueno, hemos considerado Romanos, ¿verdad? En cuanto a aquella ofrenda que decidieron algunas iglesias en llevar. Y nos menciona aquí, Romanos 15. Hechos, Romanos 15. Me había pasado hasta los Hechos. Romanos 15, versículo 26 nos dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Recuerdan? Pablo y los que andaban con él andaban de viaje y levantaron aquellas ofrendas de estas otras iglesias gentiles, ¿verdad? Iglesias de Cristo.
que su mayoría eran gentiles, y lo llevaban a Jerusalén, en donde la mayoría eran judíos, ¿verdad? Así que ahí vemos el ejemplo que cada iglesia decidió hacer aquello. Cada iglesia de Cristo decide cuál va a ser su obra, qué es lo que van a hacer. Claro, mientras sea escrituralmente, mientras sea el plan de Dios, cada iglesia de Cristo se organiza con sus ancianos, con sus diáconos, con todos los cristianos ahí. Ellos se ponen de acuerdo y hacen la obra, ¿sí? Eso identifica la iglesia del Señor. No tenemos una central en donde se nos manda cada semana o cada mes lo que tenemos que hacer en esa semana o en ese mes. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar en ese tiempo? ¿Sí? Porque así hay muchos grupos religiosos que tienen una central y de ahí mandan órdenes a todas sus iglesias o grupos religiosos, ¿verdad? Alrededor del mundo. No, ese no es el ejemplo. ¿Dónde en la Biblia hay tal cosa? No podemos agregar aquello. Dios tiene un orden de organización y ya lo vimos. Cristo es la cabeza y los cristianos con sus pastores y sus diáconos. Ese es el plan de Dios. Eso identifica la iglesia verdadera, la iglesia de nuestro Señor. ¿Sí? Bueno, pues otro punto más. Recordamos que como cristianos, pues confiamos en Cristo. Como cristianos, confiamos en la sangre del Señor, en que su muerte nos da la oportunidad, la salvación. ¿Sí? Así que por esto no seguimos el Antiguo Testamento, porque ahora sabemos que Cristo cumplió con el Antiguo Testamento y ahora estamos en el Nuevo. Y no podemos traer, ¿verdad? Claro que lo hemos estudiado anteriormente. No traemos mandamientos del Antiguo, porque es como si no confiamos en la sangre de Cristo. Pensamos que todavía el Antiguo Testamento es necesario. Y no traemos los diezmos, que es del Antiguo Testamento. No traemos música, que es del Antiguo Testamento. No traemos presentación de niños, que es del Antiguo Testamento. No traemos poligamia, que lo vemos en el Antiguo Testamento. Ni carta de repudio, como en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y todo esto son cosas que muchos grupos religiosos sí lo hacen. Y lo traen. Y muchas otras cosas más. No están confiando en Cristo. La iglesia del Señor sí confía en Cristo. ¿Sí? La iglesia de Cristo no trae mandamientos del Antiguo Testamento, sino que nos quedamos en el Nuevo. Y aquello que estaba en el Antiguo, que lo volvemos a leer, lo volvemos a ver en el Nuevo, como no matarás, o el adulterio, o hemos hablado del comer sangre, que no debemos. Claro, todo esto lo guardamos, ¿verdad? Claro que lo guardamos, porque el Señor lo está mandando en su nuevo plan, en esta ley nueva que nos ha dado, ¿sí? Esto, pues, identifica a la iglesia del Señor. Romanos 3, por favor, no he leído el versículo. Romanos 3. Veamos rápidamente estos versículos. Del 21 en adelante, dice: pero ahora, aparte de la ley, hablando del Antiguo Testamento, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso es en lo que estamos ahora, ¿verdad? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos sin Dios, pero ahora tenemos a Cristo.
Dice, sigue diciendo el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, o sea, del Antiguo Testamento. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sí? Así que a través de Jesús, ¿verdad? A través de este Nuevo Testamento es lo que nos salva. Nos está diciendo ahí que nos dice, ¿es Dios solamente? No, el 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces algunos dicen, bueno, entonces somos justificados por la fe solamente, sin las obras. No, eso no es lo que está diciendo. Sin la ley, aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento. Porque recuerden que en Santiago ahora nos dice que la fe sin obras está muerta. Entonces sí necesitamos las obras de la ley nueva junto con la fe. Nos dice en Santiago también que van juntos, ¿verdad? No se puede separar la fe y las obras. Tienen que ser juntos, ¿verdad? Eso es lo que nos justifica y nos salva ante nuestro Dios, ¿verdad? Nos salva nuestro espíritu, esa fe en Cristo. Por último, el último punto aquí en cuanto a la iglesia. Creemos que el bautismo limpia, agrega y salva. ¿Sí? En Hechos 2:38, ¿verdad? Yo mencionaba hace unos momentos de que Pedro dijo, arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, esto es el mandamiento, el perdón de pecados, es lo que nos limpia. En el versículo 41 nos habla de que aquellos 3,000 que se bautizaron fueron agregados. ¿A dónde? Al cuerpo de Cristo. ¿No vimos ahorita que Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo? Pues estos 3,000 fueron agregados al cuerpo, a la iglesia del Señor. Y el 47 nos dice que nuestro Señor Jesús sigue cada día, o seguía cada día, agregando a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Un versículo tan claro en cuanto a la iglesia. El Señor agrega, fíjense lo que dice, el Señor agrega a su iglesia diariamente aquellos que han de ser salvos. ¿Tenemos la salvación fuera de la iglesia? No, ¿verdad? La iglesia no salva, dicen algunos, ¿cierto? Pero es el medio que Dios ha puesto para ser salvos. Tenemos que ser parte de ese cuerpo del Señor. Eso identifica la iglesia verdadera, ¿sí? Eso identifica la iglesia del Señor. Ya nos acercamos al final, hermanos. Solamente tengo algunos versículos aquí en la pantalla. Primera de Pedro 3:21 nos dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Así que quitando ese paréntesis, porque esto nos explica, no quiere decir que no es importante, pero para entenderlo mejor, dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahí está. Nosotros como cristianos, como Iglesia de Cristo, tenemos ese entendimiento que el bautismo es parte de aquella salvación. Nos agrega, nos limpia, nos da la esperanza, nos sella con el Espíritu Santo al venir a esa obediencia a nuestro Señor. Romanos 16:16, al despedirnos en esta tarde también, o en esta mañana, recordamos las palabras de Pablo en Romanos 16:16, que dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Como mencionaba hace unos momentos, no hay nombre de la iglesia, pero sí encontramos esta manera de identificarse entre ellos, iglesias de Cristo. Y es por eso que así nos identificamos nosotros también, ¿verdad? La iglesia de Cristo es verdadera. Nuestro Señor Jesús la instituyó y estará por siempre, dice las Escrituras. Nunca dejará de existir. Y aquí estamos y seguimos luchando y le saludamos y le animamos a venir a nuestro Señor si aún no lo hace. Le invitamos a ser parte de la iglesia de Cristo, de ese cuerpo del Señor, y ser conocido por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Porque en Juan 10:27 nos dice así, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz, dice nuestro Señor Jesucristo. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán más, o sea, ya no morirán. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es una gran promesa de nuestro Señor. Si nosotros verdaderamente oímos y seguimos al Señor, entonces somos ovejas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor nos conoce. Pero si no somos ovejas de Él, si no escuchamos y seguimos sus mandamientos, entonces Él no nos conoce. ¿Recuerdan que dice nuestro Señor Jesucristo? No todo el que dice Señor, 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 no todo el que dice será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sumamente importante. Todo esto identifica a la iglesia del Señor y a sus hijos, los cristianos. Le invitamos pues a que venga a ser parte de ese cuerpo, de esa iglesia que el Señor ha establecido. Mientras nuestro hermano Andrés